Bien, en el siguiente video voy a resolver este ejercicio de mecánica de fluidos, en donde, bueno, el problema básicamente habla de un flujo que se mueve a través de la tubería, ¿cierto? Y producto de las diferencias de presiones se te hace una deformación, ¿cierto? En esta columna de acá. Eh, bueno, nos entregan algunos datos que son algunas gravedades específicas. Recuerden que hay que multiplicarlas por 1000 para sacar la densidad. Y nos entregan acá un dato que si la velocidad en la parte de 2 pulgadas, ¿cierto? Que es esta de 10 pies por segundo, ¿ya? Nos piden calcular la altura h de la deflexión acá del manómetro. Bien, por lo tanto tenemos una velocidad. Ya es un dato relevante, ¿cierto? Para comenzar a trabajar el ejercicio. Ahora, ¿por dónde comienzo? Eh, Acá hay un detalle, ¿cierto? Que no me dice, por ejemplo, la diferencia de las alturas entre A y B. ¿Ya? Es un dato a considerar acá en el problema del ejercicio. Eh, si nos entregan las secciones, como tenemos una velocidad y tenemos las secciones, que son los diámetros, podemos sacar, ¿cierto?, las velocidades en el otro punto y al mismo tiempo el caudal. Bien, primero que nada, ¿cierto?, convertir las unidades. Tenemos que, en este caso, nos entregan los diámetros en pulgadas, ¿bien? Por lo tanto, yo los voy a pasar a metros, ¿bien? Por ejemplo, en el diámetro A, ya tenemos que son 4 pulgadas, ¿ya? Y eso, lin significa pulgadas por si acaso. Tenemos que convertirlo a metros. Por lo tanto, yo sé que un metro, disculpen, una pulgada, son 0,0254 metros. Y ahí salgo, ¿cierto?, el cálculo porque las unidades se van a cancelar acá y me van a quedar en metros. Bien, por lo tanto, el diámetro en A va a ser la multiplicación de esos dos, que sería 0,1016 metros. Bien, el diámetro en B, de la misma manera, ¿cierto? Vamos a tener que son 2 pulgadas y eso lo multiplicamos por 0,254 al fin y al cabo. Ya el segundo cálculo no es necesario hacer la eliminación de unidades, pero más que nada para dejar la evidencia. Bien, como es la mitad, ¿cierto? Pueden dividir el de arriba en 2 también. Y en este caso sería 0,0508. Bien. Bueno, una vez que tenemos los diámetros, la velocidad también la voy a eh, convertir porque está en pies por segundo, ¿ya? Me dice que la velocidad de flujo en la sección de 2 pulgadas, que sería la sección B, o sea, la velocidad en B, son 10 pies por segundo. Por lo tanto, voy a transformar los pies solamente. ¿Ya? La idea es dejarla cruzar la unidad, por lo tanto, un pie van a ser 0,3048 metros. De esa manera, ¿cierto? Cancelo la unidad de pies y me va a quedar en metros por segundo. Y ahí voy a tener la velocidad en B, que serían 3,048 metros por segundo. Bien, tengo la velocidad. Lo que puedo sacar acá es el caudal. Bien, en este caso, el caudal que circula por la tubería en función de, digamos, del diámetro, va a ser la velocidad en este caso en B por el área, ¿ya? El área se puede calcular como pi por el diámetro al cuadrado, en este caso en B, dividido en 4. Por lo tanto, vamos a tener la velocidad en B, que son 30,48 por pi por el diámetro al cuadrado, que sería 0, el diámetro en B son 0,0508 al cuadrado, y todo esto dividido en 4. Y voy a obtener, ¿cierto?, el caudal. En este caso, el caudal da aproximadamente 0,0062 metros cúbicos por segundo. Bien, ese es el caudal de la tubería.
Con el caudal ya puedo calcular la otra velocidad. Yo recomiendo ir sacando estos parámetros que son, si se pueden sacar de una, es lo mejor. Bien, o sea, si tengo una velocidad, calculo el caudal y calculo al tiro la otra velocidad. Si no, si me entregan el caudal, recomiendo calcular la velocidad, ya porque son datos que se ocupan en la ecuación de Bernoulli, ¿cierto?, para poder desarrollar el ejercicio. Perfecto. Ahora saco la otra velocidad, ya la velocidad en A, ¿cierto?, va a ser el caudal dividido en el área de A. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? ¿Cierto? No tengo el área, ¿cierto? Solamente tengo el diámetro. Por lo tanto, yo puedo ocupar la siguiente fórmula. La velocidad en A va a ser igual a 4 por el caudal dividido en el diámetro al cuadrado. Bien. Disculpen, era. Y por el diámetro al cuadrado. En este caso, el diámetro de A. ¿Ya? Aquí lo que hice fue despejar un poco solamente la ecuación, porque aquí como es pi dividido en el diámetro al cuadrado dividido en 4, el 4 queda multiplicando en el numerador. Por lo tanto nos queda 4 por 0.062 dividido en pi por el diámetro al cuadrado, que sería el diámetro de A. Ahí está. 0,1016 al cuadrado. Y hago ese cálculo, ¿cierto?, para sacar la velocidad en B. Disculpe, en A. Tengo en B, en A y el caudal. Bien. 0,765. 765 metros por segundo. Bien. Ahí tengo, ¿cierto?, el cálculo de las velocidades, ¿cierto?, y de el caudal. Bien. Entonces, una vez que ya tengo estos cálculos, vamos a analizar el problema acá. Tenemos la presión A, o sea, tenemos una presión acá en el punto A y en el punto B. Bien. Acá el agua fluye hacia abajo, ¿cierto? Y por lo tanto lo que tenemos que determinar acá en realidad es la deflexión del manómetro. Ahora, para estudiar esta deflexión necesito saber más o menos las presiones en A y B, ¿ya? O un estimado. O, si no las puedo determinar la presión diferencial. Entonces me voy primero a esta parte de acá. Bien. Ahora, ¿cuál es el detalle que les comentaba al principio? No tenemos la diferencia de altura, que usualmente es un dato que entregan, pero en este caso no está. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, por ahora, dejarlo expresado. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre para analizar los problemas de Bernoulli? Fijar siempre la altura más baja como cero. Bien. Por lo tanto, de esa manera, por lo menos puedo asumir que la altura en B va a ser cero. Bien. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli sin pérdidas de carga, la presión en A más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura A va a ser igual, o a colocarle IA mejor, va a ser igual a la presión en B más un medio de la densidad por la velocidad B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura B. Perfecto. Hayamos asumido, ¿cierto?, que la altura más baja va a ser 0. Ya, por lo tanto, esta la vamos a eliminar. Ya, esto es porque IB es igual a 0. Y, claro, viendo el problema acá, no está la diferencia de altura, por lo tanto, esa altura acá la vamos a dejar expresada solamente. Y, bueno, vamos a ver qué podemos calcular. Bueno, la presión en A no la sé, por lo tanto la dejo expresada. Un medio por la densidad, en este caso la gravedad específica dice que son 0,9, por lo tanto la densidad multiplicándola por 1000 me va a dar 900. Por la velocidad al cuadrado tenemos 0,765 al cuadrado más la densidad por la gravedad
por la altura A, que la voy a dejar expresada también porque no sé cuánto vale, igual a la presión en B, más un medio de la densidad, que son 900, por la velocidad v al cuadrado. Es 3,048. 3,048 al cuadrado. Perfecto. Tengo tres incógnitas acá. Ya, tengo PA, PB, tengo la altura A, que tampoco sé cuánto vale, y los otros los puedo calcular. ¿Qué recomiendo acá? Como no sé o no hay forma de determinar las presiones A ni en B, siempre es recomendable en este caso calcular la presión diferencial, o sea, la diferencia entre A y B. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer acá es despejar el PB hacia el otro lado restando y el resto de los términos los podemos pasar al otro lado con cambios de signo. Bien, o sea, va a quedar algo así. PA menos PB va a ser igual a ¿qué cosa? Hago estos cálculos que se puedan hacer. Por ejemplo, en el primer caso son 4180,64, es para el cálculo de acá, menos el que va a pasar hacia el otro lado, que son aproximadamente 263,35. Y este término que también lo voy a pasar restando y solamente voy a multiplicar, en este caso, la densidad y la gravedad, ya que ese cálculo da 8.820 por IA. Bueno, estos dos los puedo restar directamente. PA menos PB igual a, da 3.917,29 menos los 8.820 por I sub A. Bien, no puedo hacer nada más. ¿Ya? Porque no tengo, insisto, la diferencia de altura. Ahí podría calcular la presión diferencial directamente, pero en este caso no se puede. Por lo tanto, lo vamos a dejar expresado. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí. La última parte que nos queda ver, ¿cierto? Es esto, la parte estática. Bien, por lo tanto, lo que voy a hacer acá es analizar, ¿cierto? Las alturas. ¿Ya? Por ejemplo, esta ya la definimos como I sub A. ¿Ya? Esta altura de aquí le podemos dar una letra, podemos darle X. Y esta altura de acá ya la conocemos, o sea, no la conocemos, pero sabemos que vale H. Bien. Y aquí tenemos, ¿cierto? X. Bien. ¿Por qué hago este análisis de dimensiones, digamos, de alturas? Ya, porque como necesitamos calcular la presión hidrostática acá, ya, o sea, mediante ecuaciones de presión hidrostáticas tenemos que determinar esta altura H, tengo que analizar todas las columnas que hayan confluido, ¿ya? Este fluido de 900 de densidad llena toda la parte blanca y el mercurio es la parte oscura. Por lo tanto, tengo que, de alguna manera, dar las dimensiones, ¿cierto?, de los altos de las columnas para poder trabajar, ¿cierto?, las columnas hidrostáticas de las presiones. Asumiendo, ¿cierto?, que aquí en este punto más bajo y en este punto más bajo van a haber presiones, que vamos a llamar P1 y P2, que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, con esa ecuación de hidrostática, analizo el problema. Voy a hacer algo acá para no estar subiendo y bajando. Voy a pegarle un recorte de la figura acá abajo. Bien. Entonces, ¿cuál es el análisis? Yo digo que P1 va a ser igual a la presión 2. Ya, esto está estático. La diferencia de presiones provoca que la columna de mercurio suba y después se mantenga estática, asumiendo que esa es la presión o la presión diferencial que hay acá. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Es una suma de presiones, es como una, por así decirlo, una sumatoria de presiones. O sea, vamos a tener primero la presión en A, más la presión de la columna de altura esa, que podemos asumir que va a ser la presión IA, pongámosle, ¿ya? Más la presión de la columna X, más la presión de la columna H. Esto es asumiendo, ¿cierto?, para el fluido de 900 densidad, ¿ya? Aquí vamos a ponerle de 0,9 nomás. 0,9, 0,9, 0,9. Bien. Eso va a ser igual a.
la presión B, esto todavía sigue siendo más la presión X, más la presión de la columna de mercurio. ¿Ya? O sea, tenemos PB más la presión X más la presión de la columna de mercurio. Vamos a poner pH, pero esto aquí asumiendo que este es el mercurio. Y este es el otro líquido, ¿cierto?, que tiene densidad 0,9. ¿Por qué hago estas diferencias? Ya, porque insisto, son columnas, si bien las dimensiones de las columnas son iguales, ¿cierto? Ponga aquí, por ejemplo, pero los fluidos son distintos. Por lo tanto, la presión de la columna H acá es distinta a la presión de la columna de mercurio, que es de la misma altura, porque la densidad es distinta. Bien, ambos puntos, los más bajos, están viendo todas estas columnas de presión como la presión, ¿cierto?, total que tiene sobre su, por así decirlo, sobre su superficie. Bien, P2, ¿cierto?, está viendo la presión de la columna H más la presión X más la presión en B. P1 está viendo la presión en H, la presión X y la presión IA más la presión A. Pero aquí solamente hay un fluido, acá hay un intercambio de, digamos, hay un cambio del tipo de fluido, por lo tanto hay que tener cuidado. Perfecto. Vamos desplegando las fórmulas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá? Antes de comenzar a trabajar. Ojo, estos dos Px tienen la misma densidad, por lo tanto se pueden eliminar inmediatamente. Por lo tanto, esta altura X que se ve aquí es despreciable, da lo mismo cuánto es, no la conozco, pero tampoco la necesito para el cálculo del ejercicio. ¿Ya? De todas maneras voy a desplegar las fórmulas. La presión en A es una expresión que tenemos que determinar, más la presión de la altura I, que va a ser la densidad por la gravedad, por esa altura IA, más la presión en X, va a ser la densidad por la gravedad por la altura X, más la presión en H, la densidad por la gravedad por la altura H, igual a la presión en B, que es una expresión, más la presión en X, que va a ser la densidad por la gravedad por la altura X, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H. Bien, aquí está el truco. Como estos dos términos van a tener numéricamente el mismo resultado si yo supiese el valor de X, se pueden cancelar. Perfecto. Con eso ya eliminé un término y una incógnita porque no sabía cuánto era esa altura. Otra estrategia. No tengo ni PA ni PB, pero anteriormente calculamos PA menos PB. Por lo tanto, acá el truco es el siguiente. Pasar PB hacia el otro lado para encontrar, ¿cierto?, el término PA menos PB. Más, ese lo voy a dejar acá. La densidad son 900 por 9,8 por IA. Más, este término también lo puedo calcular, entre comillas, solamente hasta medias, 900 por 9,8 por H, igual a PB ya pasó al otro lado, y aquí pongo la densidad del mercurio, que son 13.540, multiplicando por 1000, ¿cierto?, el 13.54, por 9,8 por H. Perfecto, como ya tengo PA menos PB, lo reemplazo aquí. O sea, me va a dar 3.917,29 menos 8.820 IA. Más 900 por 9,8 también habíamos calculado que era 8.820 IA más 8.820 H. Igual a, y calculamos, ¿cierto?, el de ahí. Son 132.692 H. Ya, y aquí pasa algo también curioso. ¿Cuánto vale la H? La IA, disculpen. No sabemos, pero no era necesaria tampoco. Si se fijan acá, este término que yo hice el cambio acá, este de acá, todo ese término equivalía, ¿cierto?, a este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan acá, me queda el menos 8.820 IA más 8.820 IA. Por lo tanto, estos se pueden cancelar directamente.
porque son iguales. Por lo tanto, daba lo mismo cuánto valía IA. ¿Ya? Mediante todo el despeje algebraico que se fue haciendo, en realidad no era necesario saberlo. Bueno, ya con esta afirmación, podemos ya empezar a despejar H. ¿Ya? En este caso, voy a dejar a este lado el 3917,29 igual a 132.692H menos 8.820H. Como son términos semejantes, basta con restarlos directamente y dan 872 H. Bien. Por lo tanto, una vez que ya tenga esto, solamente me queda despejar la H. Y ya con eso, ¿cierto? Tengo la diferencia de altura. Bien, calculamos esa división y nos da aproximadamente 0.0316 metros. Esa es la diferencia, digamos, la altura que sube, ¿cierto? En este caso, la altura de Mercurio. Bien. Esta es una forma de resolver el ejercicio. Siendo sincero, ¿se podía hacer de otra manera? Sí. Este ejercicio tiene la particularidad, digamos, y de alguna manera uno puede partir por un lado, se va a encontrar con mucha incógnita y por lo tanto empieza a avanzar, empieza a trabajar con estas tres ecuaciones. Usualmente estos problemas que son con tubos de Venturi, o sea, tenemos la mezcla de la parte dinámica con la parte estática. Si tengo una velocidad o un caudal, al tiro puedo calcular esas variables, velocidad y caudales. Después me voy a Bernoulli y después me voy a la parte estática. Puede ser que me entreguen la altura, quizás se deforma tanto, y por lo tanto quizás pueda partir por esta parte y empezar a ir hacia arriba. Y así voy viendo cómo parto. Si en este ejercicio hubiese partido por esta parte del manómetro, esta parte de acá, me hubiese encontrado con muchas incógnitas. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación me dice que hasta por aquí quizás. ¿Ya? Y por lo tanto, tendré que haber dicho, PA menos PB, me voy con Bernoulli. Ya, me faltan las velocidades, vuelvo para acá. Ya, al fin y al cabo, de cómo se parte el ejercicio va a depender qué datos iniciales me vayan a entregar. Bien, si me entregan una velocidad, lo más conveniente es siempre partir por esta parte de acá. Espero el video les sirva de ayuda. Voy a estar subiendo un par de videos más probablemente de este tipo de ejercicios. Y eso, y les deseo mucho éxito.